Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Intensamente. La película fue dirigida por Pete Docter, un hombre que ha estado muy presente en los estudios de Pixar, pues él se encargó de dirigir películas como Monsters Inc. y Up, las cuales contaron con una gran recaudación, y en el caso de Intensamente pues no se quedó atrás, ya que logró incluso superarlas en taquilla. La idea de la película nació de la experiencia que tuvo Pete Docter con su pequeña hija, pues ella estaba comenzando a pasar por esa etapa en la que su personalidad comenzaba a cambiar y las cosas ya no eran tan simples, algo que a él como padre comenzó a generarle cierta angustia, lo que lo llevó a querer representar de una manera divertida lo que ocurre dentro de la mente de cada uno de nosotros. Los desarrolladores consultaron a distintos psicólogos para que los asesoraran en el proceso de selección de las emociones, ya que tenían pensado incluir más de 20, pero finalmente decidieron quedarse con solo 5 para hacerlo menos complicado. Algunas de las emociones que terminaron siendo eliminadas fueron envidia, codicia, irritación, culpa, amor y esperanza. Alegría, antes de llamarse así, Pete Docter le había puesto como nombre optimismo, hasta que luego se dio cuenta de que el optimismo no es una emoción, sino una manera de ver las cosas. Ya está medio vacío. Yo lo veo medio lleno. ¡Ya basta! ¡Está medio vacío! En una de las escenas cuando vemos a Riley de pequeña se puede ver una revista en la que aparece Colette, que la recordaremos de Ratatouille. En la película los recuerdos se trasladan por un sistema completamente automatizado. Esto lo hicieron basándose en los lugares de clasificación de huevos, donde se aplica un sistema muy parecido. Cuando la familia comienza a mudarse y van por la carretera, podemos ver a un grupo de aves en una línea eléctrica. Esta es una referencia al corto de Pixar llamado For the Birds. En uno de los artes conceptuales que se tenía de la cinta, podemos ver cómo las emociones estaban literalmente conectadas a la mente de Riley. En esta imagen vemos cómo están monitoreando su cuerpo. Y esta figura púrpura que vemos aquí era la emoción orgullo, que luego terminó siendo sustituida por desagrado. El diseño de Desagrado pasó por muchos cambios, algunos hasta resultaban desagradables de ver. Y si bien esto era acorde a su emoción, la verdad es que no se quería así. Por lo que le dieron esta onda de diva y de esa manera hacerla lucir asqueada a todo, en vez de que nosotros sintiéramos asco por ella. Para la primera pesadilla que tiene Riley, Pixar recicló algunos diseños de personajes anteriores, y es que vemos a un zombie ratón muy similar a Remy. También aparece un oso repartidor, cuyo diseño nos recuerda a la madre de Mérida, solo que esta tenía un pelaje más oscuro. Y las pizzas parlantes tienen los mismos brazos que el señor cara de papa. ¡Mira, Ham! ¡Soy Picasso! No entiendo. Oh, certo inculto. Una de las chicas populares que ve Riley tiene una camiseta con una calavera muy similar a la que usaba Sid en Toy Story. Uno de los primeros conceptos que se tenía del guión era que Riley de alguna manera se había transportado dentro de su propia mente, por lo que tuvo la oportunidad de conocer a sus emociones. Otra idea era que Alegría iba a estar en el hombro de Riley hablando con ella, siendo como su conciencia. Sin embargo, ninguna de estas ideas terminaron convenciendo, así que fueron descartadas. En una escena, Riley y su familia están comiendo comida china. Esta cajita la hemos visto ya en varias películas de Pixar, como Bichos, Toy Story 2 y Ratatouille. Según Pete Docter, uno de los mayores desafíos para la película era el pensar cómo iban a representar la mente humana, ya que es algo completamente desconocido visualmente hablando. Es decir, en ocasiones pasadas el equipo viajaba por ejemplo a Escocia, Suramérica o visitaban jugueterías para saber cómo representarían ciertas cosas, pero en este caso no había un lugar a donde viajar, no había algo de qué inspirarse. Por eso Pete Docter consideró a esta como la parte más difícil del proceso.
Los grandes estantes curvos donde almacenan la memoria a largo plazo están puestos y construidos de tal manera para que si los vemos desde arriba se asemejen a las arrugas que vemos en la parte externa del cerebro. Cuando Riley está chateando con su amiga podemos ver entre sus contactos a un tal Doug Pitt, una referencia por supuesto al director. La famosa camioneta de Pixaplaneta vuelve a ser de las suyas en esta cinta, esta vez apareciendo en forma de recuerdo varias veces durante la peli. Si se dan cuenta, hay una característica peculiar con Alegría, y es que es el único personaje que no genera sombra. Según los desarrolladores, esto se debe a su brillante personalidad. En uno de los flashbacks, cuando vemos a Riley de pequeña jugando con Bing Bong, se puede apreciar a la famosa pelotita de Pixar. Cuando Bing Bong comienza a vaciar su bolsa imaginaria, saca de allí una bota marrón, que nos recuerda a la bota que usó Wall-E para conservar la planta. Cuando van a Imaginalandia se pueden ver algunas referencias, por ejemplo a Buscando a Nemo, también a Un Gran Dinosaurio, que sería la siguiente película después de Intensamente, y en el Castillo de Cartas se puede ver representados a los padres de Riley, así como también a ella. Al igual que algunas otras películas de Pixar, esta también contiene una referencia a los productos Apple. Y es que aquí cuando el novio imaginario se genera por primera vez, la máquina emite un sonido característico del iPhone. ¿No es grandiosa? Y siempre hay novedades que... ¿Y ese quién es? Nuevo novio imaginario. Yo moriría por Riley. En otra de las primeras versiones de la película, quien acompañaría a Alegría en su travesía sería Temor, ya que parecía la opción más divertida. Pero al director le dijeron que la historia no estaba funcionando de esta manera, algo que lo abrumó demasiado. Así que para desestresarse, un día decidió caminar por el bosque. Se puso a pensar en qué pasaría si su proyecto fracasaba, qué pasaría si lo despedían, cómo afectaría eso las relaciones con sus amigos, con su familia. El punto es que todos estos pensamientos negativos lo ayudaron a darse cuenta de que la tristeza era la respuesta. Fue así como al final decidió emparejar a Alegría con su gran contraparte, y pudiendo demostrar así que a veces la tristeza también es necesaria. Ya me siento bien. Cuando los personajes llegan a la producción de Sueños, se pueden ver algunos trabajadores disfrazados de personajes conocidos. Por ejemplo, este de aquí lleva un disfraz de Robin Hood, y este de por aquí lleva uno de Mickey Mouse, aunque parece que no está en sus mejores días. El famoso A113 de las películas de Disney vuelve a aparecer aquí, esta vez como un graffiti cuando Riley se está escapando. La película cuenta con varias referencias a Up, y es que en algunas memorias se pueden ver escenas de la vida matrimonial de Carl y Ellie, así como también su colorida casa. En la versión en la que Alegría iba a estar acompañada por Temor, ellos encontrarían a otros amigos imaginarios además de Bing Bong, y estos creerían que Alegría era otra amiga imaginaria de Riley que había sido olvidada. There's been a mistake. I'm not retired. I'm still a big part of Riley's life. Of course you are. Denial is the first step towards acceptance. Riley hace una aparición en Buscando a Dory. Ella aparece cuando un grupo de niños están por ver a Destiny. Se puede ver en esta parte. De las 3 películas que Pig Doctor ha dirigido, todas han tenido éxito con la crítica, y tanto Up como Intensamente lograron llevarse el Oscar por mejor película animada. En el caso de Monsters Inc. fue superada por Shrek, que por supuesto fue una de las favoritas de ese año. Tras el gran éxito que tuvo la cinta, los fanáticos han estado pidiendo una secuela, en donde ahora se explorara la adolescencia de Riley. Sin embargo, esto no será posible, al menos por un buen tiempo. Y es que Pixar anunció que no harán más secuelas de sus películas, por lo que durante los siguientes años veremos historias originales, lo cual la verdad se agradece bastante. Solo será cuestión de tiempo para ver si estas nuevas entregas lograrán cautivarnos tal y como Pixar nos tiene acostumbrados.
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Héctor Eduardo, Matler, Harold el Crack y Karen Sotelo. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.